Capítulo 19. Las vallas de la muerte misericordiosa. Era ya entrada la noche, cuando Miss Nathaniel caminaba de un lado para otro de su salón de fumar, tratando de ligar las áridas palabras de la ley y los más vívidos, aunque menos fiables, recuerdos de la señora Ivy. Llegó a la conclusión de que los buitres del tiempo no habían dejado de aquella vieja tragedia rural otra cosa que algunos huesos secos. Estaba convencido de que la reconstrucción de la mujer era correcta, hasta donde había llegado. El granjero fue envenenado, aunque no con mimbreras. ¿Por qué entonces? ¿Y qué papel jugó Pugh Walker, alias de Endymion Lear? Resultaba halagador para su vanidad que su instinto las hubiera identificado correctamente como la misma persona. Pero sería tan mortificante que del relato acerca del muerto no quedara más que un vago susurro, demasiado leve para que el oído de la ley lo escuchara. Sobre la mesa estaba la zapatilla que Ambrose Honeysuck le había sugerido en tono de burla que le podría ser de utilidad. La cogió y la miró distraídamente. Ambrose le había dicho que Endymion Lear casi se muere del susto cuando la vio, y que la razón era obvia. Y por el contrario, aquellas fresas moradas no parecían ser la fruta de las hadas. Miss Nathaniel, desde hacía poco, se había familiarizado demasiado con el aspecto de aquella fruta como para no reconocerla de inmediato, cualquiera que fuera su variedad. Aunque no había visto nunca bayas como aquellas exactamente, estaba seguro de que no crecían en el reino de las hadas. Recorrió las estanterías de la librería y extrajo un gran volumen encuadernado en fino cuero. Era un herbario ilustrado muy antiguo de la vegetación de Dorimer. Al principio lo hojeó con cierta apatía, como si no esperara encontrar nada de interés. A poco se tropezó en una ilustración debajo de la cual estaba escrito: «Las vallas de la muerte misericordiosa». Dio un silbido y cogiendo la zapatilla la puso al lado de la ilustración. Las vallas dibujadas y las bordadas eran idénticas. En la página opuesta, las vallas se describían en un estilo literario que un experto hubiera identificado como correspondiente al periodo del duque Aubrey. El pasaje decía como sigue: «Las vallas de la muerte misericordiosa. Estas vallas tienen el color del vino, reptan por el suelo y tienen las hojas como las de las fresas silvestres. Maduran durante el primer cuarto de la luna de otoño y solo se encuentran en ciertos valles occidentales, e incluso allí escasean. Y así es en beneficio de las aves y los niños y de otros amantes imprudentes de la fruta, pues son un veneno engañoso y mortal, aunque de acción muy lenta, con frecuencia inactivo en la sangre durante muchos días. Después, los efectos del veneno empiezan a manifestarse en forma de irritaciones en la piel, mientras que la lengua, como si se tratara de un castigo por las mentiras que hubiese podido decir, se cubre de puntos negros, de modo que adquiere el aspecto del caparazón de una mariquita, siendo esta la única advertencia para la víctima de que su fin se acerca. Y si es cierto que las cosas malvadas a veces participan de las virtudes benditas, podemos afirmar que esta valla maligna es cruel misericordiosamente, en lo que a su víctima ahorra de eructos y arcadas y cólicos atroces y ánimo colérico. Poco antes de su muerte se apodera de ella una agradable sensación de sopor, que da paso a un apacible sueño. Este será el último. A continuación les facilitaré una receta, la cual, si no hay pecado alguno sobre sus conciencias y están en paz con los vivos y con los muertos, y si no han matado nunca a un petirrojo, ni robado a un huérfano, ni destruido una tierna esperanza, puede ser el antídoto del veneno, o puede que no lo sea. Así pues, esta es la receta. Coja medio litro de aceite para ensalada y póngalo en un frasco de vidrio. Dilúyalo primeramente con agua de rosas y agua de margaritas, debiendo ser recogidas estas flores hasta el oeste. Dilúyalo hasta que el aceite blanquee y a continuación métalo en el frasco y añada brotes de poenias, margaritas y flores y yemas del serpol. El serpol debería recolectarse cerca de la ladera de una colina donde se sepa que bailan las hadas. Ay, sí quería un antídoto el señor. Mas Nathaniel dejó el libro y sus ojos expresaron más miedo que triunfo. Había algo siniestro en el lenguaje silente
en el que los muertos cuentan sus relatos, bordándolos con taimada malicia en el cañamazo de viejas solteronas, o escondiéndolos en libros antiguos, escritos mucho, mucho antes de que nacieran. ¿Por qué estaban sus oídos tan habituales a este mudo discurso? En su opinión, el antiguo herbolario había estado describiendo a un asesino, sutil, siniestro, mitigando hechos oscuros con piedad. Un asesino cuyo tacto de manos sangrientas era un bálsamo para los cuerpos enfermos, y cuya voz podía mecer las mentes angustiadas hasta el sueño. Y asimismo, a la luz de lo que ya sabía, el viejo herbolario le había contado una historia. Una mujer violenta, cruel y descabellada había deseado desembarazarse de su enemigo con los primeros medios que le llegaron a su alcance, mimbreras, cuya savia produce una muerte cruel y agonizante. Pero su amante discreto, aunque criminal, le quitó las mimbreras y le entregó en su lugar bayas de la muerte misericordiosa. El herbolario había despejado toda duda de que el villano de esta historia era Endymion Lear. Sí, pero ¿cómo iba él a lograr que los muertos hablaran lo suficientemente alto para que lo escuchara el oído de la ley? En cualquier caso, debía abandonar Entre Brumas con rapidez. ¿Por qué no visitar la escena de este antiguo drama, la granja de la viuda Gibberty? Quizá podría encontrar testigos que hablaran un lenguaje que todos entendieran. A la mañana siguiente ordenó que le enjaezaran un caballo y le prepararan algunas cosas de primera necesidad en un morral. Y le dijo a Dama Marigold que, por el momento, no podía quedarse en Entre Brumas. En cuanto a ti, añadió, será mejor que te vayas a casa de los Polidor. Por ahora soy el hombre más impopular de la ciudad y sería preferible que pensaran en ti más como la hermana de un Polidor que como la esposa de un Chanticleer. Dama Marigold estaba muy pálida aquella mañana y los ojos le relucían. Nada hará, dijo ella en voz baja, que alguna vez vuelva a traspasar el umbral de la casa de los Polidor. Nunca le perdonaré la forma en que te ha tratado. No, yo me quedaré aquí, en tu casa, y, añadió con una leve sonrisa desdeñosa, no hace falta que estés angustiado por mí. Nunca me he encontrado con nadie de la plebe que estuviera a nuestra altura. Ellos ponen pies en polvorosa tan pronto como los perros. No estoy preocupada lo más mínimo por el populacho o por cualquier cosa que puedan hacerme. Mas Nathaniel se rió y exclamó con orgullo, por el sol, la luna y las estrellas, de tal palo, tal astilla, Marigold. Bueno, no estés mucho tiempo fuera, Nat. De lo contrario, cuando regreses te encontrarás con que me he vuelto loca como todos los demás, que bailo tan desenfrenadamente como mamá Tibbs y que canto canciones sobre el duque Aubrey. Y le sonrió con un gesto avieso y encantador. Nathaniel subió a despedirse de Hempy. Bueno, Hempy, exclamó jovialmente, Entre Brumas se está poniendo peligroso para mí, de manera que me marcho con una mochila a la espalda en busca de mi destino, como el hijo menor de tus viejos cuentos. ¿Vas a desearme suerte? Los ojos de la anciana se anegaron en lágrimas al mirarlo, pero sonrió y exclamó, Caramba, Maes Nathaniel, no estaba de tan buen humor desde que era un muchacho, pero estos son extraños tiempos en los que se persigue a un Chanticleer y tiene que huir de Entre Brumas. ¿Cómo me gustaría a mí cantarles las 40 a esos Vigil y a todos los demás? Los ojos le centellaron. Pero nunca se desanime, Nat, y nunca olvide que siempre ha habido algún Chanticleer en Entre Brumas, y que siempre lo sabrá. Aunque me intriga saber cómo se las va a arreglar con 3 paredes de media y nadie que se las con 3 pares de medias y nadie que se las remiende. Bueno, Hempy, replicó riendo, se cuenta que las hadas son maravillosamente hábiles con los dedos y quién sabe, quizá en mis correrías me encuentre con una hada ama de casa que me zurza las medias. Pronunció las palabras prohibidas con tal naturalidad y soltura como si hubiera sido cualquier otra de uso cotidiano. Más o menos una hora más tarde de que se marchara a caballo, Luke Hempen llegó a la casa con los ojos desorbitados y con noticias muy alarmantes, pero fue imposible transmitírselas a Maes Nathaniel, pues se había ido sin decir a nadie su destino. Capítulo 20. A cuidar de las vacas. En el intervalo entre sus 2 cartas, la una a Hempy y la otra a Maes Nathaniel,
Luke se convenció de que sus vagas sospechas eran infundadas, pues la actividad incesante colmaba los días en la granja, como el suave zumbido de los insectos de verano, y Ranulf crecía contento y curtido por el sol. Pero hacia el otoño el joven Chantecler empezó a marchitarse, y fue cuando Luke escuchó accidentalmente la extraña conversación de la que informó por carta a Miss Nathaniel. Y de nuevo, la granja se le hizo odiosa, lo que causó que siguiera al muchacho como si fuera su sombra, y que contara las horas para que llegara la orden del padre pidiéndoles que regresaran entre brumas. Quizá recuerden que, en su primera noche en la granja, Ranulf quiso unirse a los niños que cuidaban de las vacas de la viuda por la noche, pero evidentemente no fue otra cosa que un deseo pasajero, pues no volvió a manifestarlo. Y a finales de junio, justo el día del solsticio de verano, la viuda le preguntó si no le gustaría acompañar a los pastorcillos aquella noche, pero al caer la tarde sobrevino una lluvia persistente y el plan quedó en nada. No se volvió a mencionar el tema hasta finales de octubre, 3 o 4 días antes de que Miss Nathaniel abandonara entre brumas. Había sido un otoño muy suave en la región occidental, y las noches eran frescas pero no frías, y cuando aquella tarde los pequeños llamaron a la puerta en busca de su pan y queso, la viuda se mofó de Ranulf de una manera alegre y cordial, por haberse criado en la ciudad y no haber pasado nunca una noche al raso. ¿No quiere ir esta noche con los pastorcillos? Quería hacerlo cuando acababa de llegar, y el doctor dijo que no le haría ningún daño. Ahora bien, Luke se sentía en especial abatido aquella noche, pues no había llegado ninguna respuesta a su carta de Miss Nathaniel, y eso que hacía casi ya más de una semana desde que él le escribiera. Se sentía triste y abandonado, con una carga de responsabilidad demasiado pesada para sus hombros, y estaba claro que él no iba a incrementar dicha carga permitiendo a Ranulf correr el riesgo de pillar un mal resfriado. Y asimismo, cualquier sugerencia que proviniera de la viuda, él la recibiría con recelo. Mas Ranulf, exclamó nervioso Luke, no puedo dejarle ir, a su excelencia y a mi tía no les gustaría, por lo que de la humedad y esas cosas. No, Miss Ranulf, sea un buen muchacho y váyase a la cama como de costumbre. Mientras hablaba, atisbó de reojo la expresión de Hassel, enviándole una casi imperceptible señal de aprobación. Pero la viuda exclamó, soltando una fuerte carcajada despectiva. Demasiado húmedo, no me digas. Pero si no ha caído ni una sola gota de lluvia en las últimas 4 semanas. No se deje usted mimar tanto, Miss Ranulf. El joven Hempen no es más que una solterona con bombachos. Es tan gallina como mi Hassel. Siempre he dicho que si no se muere solterona, no será porque no la fuera de nacimiento. Hassel no dijo nada, pero miró a Luke con gesto suplicante. Pero Ranulf, me temo, era un muchacho muy malcriado, y por si eso fuera poco, le encantaba hacer rabiar a Luke, así que se puso a dar brincos gritando. Hempy la solterona, vieja solterona, me marcho, para que te enteres. Bien hecho, pequeño maíz, se reía la viuda, se hará un hombre antes que yo. Y los 3 pastorcillos que habían estado observando la escena entre tímidos y divertidos sonrieron de oreja a oreja. Haga lo que quiera, pues, le dijo Luke hoscamente, pero yo también iré, y de todas maneras deberá abrigarse tanto como pueda. De modo que subieron a sus habitaciones a ponerse las botas y las bufandas. Cuando bajaron, Hassel, con los labios prietos y fruncidos ligeramente, y frunciendo ligeramente el entrecejo, les dio sus raciones de queso, pan y miel, y con una mirada furtiva hacia la viuda, que estaba allí vuelta de espaldas hablando con los pastorcitos, le puso a Luke 2 ramas de hinojo en el ojal y le susurró, intente que Miss Ranulf se ponga una. Aquello no resultaba tranquilizador, pero ¿cómo se las arregla un ayudante de jardinero, que aún no tiene 18 años, para poner freno al hijo consentido de su señor, en especial cuando una mujer de edad y terca pone su peso en el otro plato de la balanza? Bueno, dijo la viuda resueltamente, ya hace rato que deberíais haber salido. Tenéis un paseo de 5 kilómetros por delante. Sí, vayámonos, exclamó Ranulf con excitación. Luke sabía que sería inútil protestar más, así que la pequeña procesión se sumergió en la noche de luna.
El paisaje era muy hermoso. En un extremo de la escala de oscuridad se hallaban los pinos, como intensas sombras negras. En el otro extremo de la escala se encontraban las construcciones de las granjas, como blancas máscaras humanas que brillaban trémulas. Y entre estos dos extremos estaban todas las tonalidades posibles de grises, desde el resplandor del Double, que era más blanco que gris, y los diferentes árboles, plátanos, alcornoques, olivos, hasta el punto que casi podía reconocerse su follaje por su mayor o menor grado de densidad. Caminaban con dificultades y en silencio, remontando el curso del Dapple. Luego, demasiado ansiosos y ofendido para hablar, Ranulf enfrascado por completo en sus ensoñaciones y los pastorcillos a lo lejos demasiado tímidos. No había en el valle sino escabrosos senderos de ganado, bastante arduos de vida, y doblemente por la noche. Así que, antes de que hubiera alcanzado la mitad del camino, Ranulf se fue rezagando. —¿Quiere que descansemos un poco y regresemos más tarde? —preguntó Luke esperanzado, pero Ranulf negó con la cabeza desdeñosamente y retomó el paso. Y se esforzó en no rezagarse de nuevo hasta que llegaron a su destino, un pequeño oasis de abundante pasto, ya en pendiente, aunque todavía se hallaba a 2 o 3 kilómetros de las colinas. Una vez en ese lugar, como si fuera su propio reino, los pastorcillos se mostraron animados y espontáneos, se reían y charlaban con Ranulf, mientras se disponían a reparar las roturas que se habían producido en sus cabañas a lo largo del día. Además, había que recoger madera y encender fuego, y a estas tareas se lanzó al joven Chantecler con un vigor alegre, aunque febril. Al final se prepararon para una larga guardia, acuclillándose alrededor del fuego y riéndose de puro goce por la aventura, como hacen los buenos guerreros. ¿Acaso no era cierto que los sobrevendrían 8 oscuras horas equipadas con quien sabía qué armas singulares del rico arsenal de la noche y el día? El ganado se agazapaba alrededor de ellos, formando grupos de sombras difuminadas, masticando plácidamente y soñando con los ojos abiertos de par en par. La estrecha zona de color creada por la luz de la hoguera era como el planeta Tierra, un pequeño prodigio luminoso en un universo de impenetrables sombras. De súbito, Luke se dio cuenta de que cada uno de los 3 pastorcillos llevaba, como él, una ramita de hinojo. Muchachitos, ¿por qué lleváis hinojo?, les espetó. Ellos lo miraron asombrados. Pues si usted también lo lleva, Maese Hempen, dijo Toby el mayor. Sí, ya lo sé. No se pudo resistir y añadió con displicencia. Me lo regaló una señorita. Pero ¿y vosotros lleváis siempre una ramita por estos lugares? Hola, Artemam. Buenas. Lo llevamos siempre esta noche del año, contestaron los niños, y como Luke pareció desconcertado, Toby le preguntó sorprendido, ¿es que en Entrebrumas no llevan hinojo la última noche de octubre? No, no lo llevamos, respondió Luke un poco enfadado. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Me gustaría saber. ¿Por qué? Exclamó Toby horrorizado. Porque esa es la noche en la que el pueblo silencioso, los muertos, ya sabe, regresan a Dorimer. Ranulf levantó la vista rápidamente, pero Luke frunció el entrecejo. Estaba absolutamente harto de las supersticiones del oeste, y por si fuera poco, tenía miedo. Se quitó del ojal la segunda ramita de hinojo que Hassel le había dado, y tendiéndosela a Ranulf dijo, «Téngame, Ranulf, póngasela en la cinta del sombrero o en cualquier otra parte». Pero el muchacho negó con la cabeza y dijo, «No quiero el hinojo, gracias, Luke. Yo no estoy asustado». Los niños lo contemplaron con admiración y medio horrorizados, y Luke suspiró con pesimismo. ¿No le asusta el pueblo silencioso?, inquirió Toby. No, respondió Ranulf tajante, y añadió, al menos esta noche no. Apuesto a que la viuda Gibberty, de todas maneras, no lleva ninguna ramita de hinojo, dijo Luke con una risa amarga. Los pastorcitos se intercambiaron breves y extrañas miradas y se echaron a reír. Esto excitó la curiosidad de Luke. Vamos a ver, desembuchad, jovencitos, vamos a ver. ¿Por qué no lleva hinojo la viuda Gibberty? Pero para toda respuesta ellos se daban codazos unos a otros y se tapaban la boca mientras reían. Esto provocó que Luke se creciera y exclamó,
Escuchadme, gallinitas. No olvidéis que tenéis aquí al hijo del sumo senescal, y si sabéis algo sobre la viuda, que sea algo sospechoso, es vuestra obligación hacérmelo saber. Si no lo hacéis, puede que algún día acabéis en la cárcel, así que desembuchad. Y los miró con tanta fiereza como le permitían sus tiernos ojos de color azul caolín. Ellos dieron muestras de estar asustados, pero la viuda no sabe que hemos visto algo, y si se enterara de que hemos descubierto el pastel, ¡ay, ay, ay!, lo pagaríamos caro, exclamó Toby, y sus ojos se agrandaron de terror solo de pensarlo. No, no pagaréis nada, os doy mi palabra, dijo Luke, y si tenéis algo que merezca la pena decir, el senescal os estará muy agradecido, y cada uno de vosotros se encontrará con más dinero en los bolsillos que vuestros 3 padres juntos hayan tenido nunca en toda su vida. Y de cualquier manera, para empezar, si me decís lo que sabéis, podéis echar a cara o cruz este cuchillo, y no hay ninguno mejor en todo entre brumas. Pasó por delante de sus ojos deslumbrados el mayor tesoro que poseía, el magnífico cuchillo de 6 hojas que unas navidades le regaló Miss Nathaniel, quien siempre había considerado a Luke como su favorito. Ante la visión de esta maravilla de instrumento, los muchachos demostraron que podían ser sobornables y con voz apenas más alta que un susurro y frecuentemente mirando asustados hacia atrás, como si la viuda pudiese estar acechándolos en las sombras, contaron su historia. Una noche, justo antes del amanecer, una vaca llamada Cornflower, por el excepcional color azul de su piel, y que se había incorporado recientemente al rebaño, de pronto se fue poniendo más y más nerviosa, y comenzó a mugir con el extraño mugido de las vacas azules, que era como el arrullo de las palomas. A continuación se levantó y se marchó, trotando hacia la oscuridad. Pues bien, Cornflower era una vaca muy valiosa, y la viuda les había dado instrucciones especiales para su cuidado. Por eso Toby, dejando a los otros que se ocuparan del restante rebaño, se fue corriendo en su busca hacia la densa oscuridad, y aunque el animal le llevaba ventaja, el pastorcillo pudo seguirle la pista gracias al tintineo del cencerro. Se le encontró al borde del Dapple, hundiendo el hocico en el agua. Se le acercó y descubrió que tenía hincados los dientes de alguna cosa bajo la superficie de la corriente, y tiraba de ella con gran excitación. ¿Y quién creerá que apareció allí en ese momento? Pues la viuda y el doctor Lear. Pareció que se enfadaban mucho al encontrarse con Toby, pero lo ayudaron a sacar del agua a Cornflower. A la vaca le colgaban de la boca algunos trozos de ramitas y la tenía manchada con jugo de un color que el chico no había visto nunca. La viuda le pidió que regresara con sus compañeros y le dijo que ella misma por la mañana se encargaría de llevar a Cornflower con el rebaño. Y para justificar su súbita entrada en escena, la mujer le contó que había ido con el doctor a intentar capturar un pez muy raro que solo sube a la superficie del agua 1 hora antes del amanecer. Claro. Pero verá, continuó Toby, mi papá es un gran pescador, y muchas veces me lleva con él, y nunca me había dicho nada acerca de ese pez que se pesca en el Dapple 1 hora antes del amanecer. Así que pensé que me gustaría echarle un vistazo. Por eso, en lugar de regresar enseguida con los demás, me escondí. Sí, me escondí detrás de unos árboles, y ellos sacaron del carromato unas redes, de verdad, unas redes, pero no fueron peces lo que cogieron de ellas, no eran peces. De pronto le embargó la vergüenza, y sus 2 amigos y él se rieron otra vez por lo bajo. —¡Sácalo ya! —gritó impaciente Luke. —¿Qué había en las redes? No vas a hacerte con el cuchillo por la mitad de la historia solamente, ¿sabes? —Dilo tú, Dorian —dijo Toby con timidez, dando un ligero codazo al que le seguía en edad. Pero tampoco éste hizo otra cosa que reírse como un tonto y bajar la mirada. —Yo lo diré —exclamó valientemente el más joven—. Era la fruta de las hadas. Eso era. Luke se puso en pie de un salto. —Por las ubres de Santa Brígida —exclamó horrorizado. —¿Es que no te imaginaste enseguida lo que era, Luke? —le preguntó Ranulf riéndose entre dientes. —Sí —continuó Peter muy eufórico por el efecto que sus palabras habían causado—. Eran cestas de mimbre repletas de la fruta de las hadas.
Lo sé porque Cornflower había estado mordisqueando una de ellas. Sí, lo interrumpió Toby, pensando que el pequeño Peter ya le había quitado bastante protagonismo. La vaca le había arrancado un trozo a una fruta que había en las cestas, y yo nunca había visto fruta parecida. Era como si estrellas de colores hubieran caído del cielo a la hierba y provocaran que todo el valle reluciera, y Cornflower comía como si nunca tuviera bastante. Se parecía más a una abeja entre las flores que a una simple vaca, y la viuda y el doctor, aunque ellos estaban alejados, naturalmente no podían evitar reírse al verla. Y su leche a la mañana siguiente, madre mía, sabía a rosas y a cérpol, pero Cornflower ya nunca regresó al rebaño, pues la viuda se la vendió a un granjero que vivía a más de 30 kilómetros de distancia Pero Luke ya no pudo contenerse y exclamó: «Pequeños granujas, pensar en todos los problemas que hay ahora en Entre Brumas, y en los magistrados y los soldados de la ciudad devastándose los sesos para descubrir cómo cruza la frontera la mercancía, y 3 mocosos como vosotros lo saben todo, y sin decírselo a nadie. ¿Por qué lo habéis mantenido tan en secreto?» «Teníamos miedo de la viuda», contestó Toby tímidamente. «Por favor, no le diga a nadie que nos hemos chivado», añadió implorante. «Claro, trataré de que no tengáis ningún problema», dijo Luke. «Aquí está el cuchillo y una moneda para que os lo echéis a suertes. Por todos los quesos de Dorimer, bonito lugar este al que hemos venido a parar. ¿Estás seguro, pequeño Toby, que era el doctor Lear a quien viste?» El chico asintió enfáticamente con la cabeza. «Claro que sí, no me equivoco, se lo juro, mire». El pastorcillo alzó su morena manita. «Vaya suerte la mía, el doctor Lear», exclamó Luke, y Ranulf soltó una risa algo burlona. El joven Hempen se quedó absorto en sus pensamientos, sorpresa, indignación y placenteras visiones de sí mismo caminando erguido por las calles de Entre Brumas, elogiado y lisonjeado por todos como el hombre que había dado con los contrabandistas, dándole gracias a poner en marcha la mente. Y a la luz del relato de Toby, ¿no sería posible que el extraño cuya misteriosa conversación había escuchado fuera el mismísimo popular y amable doctor Endymion Lear? Parecía casi increíble. Pero tomó una determinación. Se iba a apretar los machos y Ranulf no pasaría una noche más en la granja de la viuda Gibberty. Toby ganó el sorteo y se quedó con el cuchillo. Sonrió satisfecho. Poco a poco la conversación se fue haciendo tan vacilante e intermitente como la luz de la hoguera que se apagaba, porque todos ellos tenían tanta pereza que únicamente la alimentaban con ramitas, hasta que por fin se apagó en silencio, y los chicos se dieron a la curiosa sensación hipnótica que produce el encontrarse a cielo raso y despiertos en plena noche. Era como si la tierra se hubiera trasladado hasta el cielo, y ellos se hubieran quedado atrás en el caos, y estuvieran contemplando sus ciudades y bestias y héroes convertidos en constelaciones, y con el aspecto de las imágenes punteadas de las cavernas neolíticas. La Vía Láctea era la única carretera visible del universo. De vez en cuando, un sapo insistía con su nota única y argentina. Y de tanto en tanto se levantaba una leve brisa y poco después amainaba. Súbitamente Ranulf quebró el silencio con una pregunta sorprendente. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta el reino de las hadas? Los pequeños se dieron codazos entre sí y de nuevo, sonriendo, se taparon la boca con las manos. «¡Qué vergüenza, May Ranulf!», exclamó Luke con indignación, «hablar de esa manera delante de niños». «Pero yo quiero saber», dijo Ranulf con petulancia. «Cuéntale lo que tu abuelita solía decir, Dorian», dijo Toby, tratando de contener la risa, y al final lograron persuadir a Dorian para que repitiera el viejo dicho: «a 1000 leguas por la carretera occidental y a 10 por la Vía Láctea». Ranulf se puso en pie de un salto y echando una carcajada bastante absurda gritó: «Hagamos una carrera hasta el reino de las hadas. Apuesto a que soy yo quien llega primero. 1, 2, 3, ya». Y se habría sumergido en las tinieblas de no ser por los niños que, medio horrorizados, medio asombrados, se lanzaron sobre él y lo arrastraron de vuelta. «Un diablillo se le ha metido a usted dentro esta noche, pequeño maes», gruñó Luke.
No debería burlarse de esas cosas, en especial esta noche, Miss Chantecler, dijo Toby con gravedad. Muy bien dicho, Toby, aplaudió Luke. Me bastaría con que él tuviera la mitad de tu sentido común. Solo quería bromear un poco, ¿verdad, Miss Chantecler? En realidad, no quería hacernos correr hasta allá, ¿no? Preguntó el pequeño Peter mirando a Ranulf a través de las tinieblas con una expresión de horror. Por supuesto, estaba jugando, dijo Luke, pero Ranulf no abrió la boca. De nuevo se quedaron en silencio, y alrededor de todos ellos, sujetas a ciegas leyes taciturnas, ajenas al ser humano, sucedían miles de cosas en la hierba, en los árboles, en el cielo. Luke bostezó y desesperándose dijo: «Debe de faltar ya poco para el amanecer». Habían rebasado sin incidentes el peligroso filo de la medianoche, y Luke confiaba en que nada malo les ocurriría en lo que les quedaba de su enigmático viaje. Era la hora en la que el insomne grupo idealiza su lecho y, como Sancho Panza, bendice al hombre que lo inventó. Estaban temblando y se arrebujaban en las capas. Entonces algo sucedió. No fue tanto una alteración en la oscuridad como un suspiro de alivio, una leve relajación de la tensión, de modo que se podía sentir, más que ver, que repentinamente la noche había perdido una brizna de su densidad. Ah, sí, allí entre los dos penachos de aquellas dos colinas se estaba desangrando. Al principio la zona tenía simplemente un grado menos de negrura que el cielo restante. Después se tornó gris, luego amarillo y más tarde roja, y la tierra estaba sufriendo la misma transformación. Por aquí y por allí aparecían zonas grisáceas en la negrura de la hierba, y pasados algunos segundos pudo apreciarse que se trataba de macizos de flores. El tono gris se entreveró de un verde marino, y a poco se advertía que el gris verdoso se correspondía con el follaje, contra el que los pétalos empezaban a mostrarse blancos y después de color rosa, o amarillo o azul, pero de un amarillo como el de las prímulas, un azul como el de ciertas vincapervincas, silvestres. Colores tan esquivos que uno podría sospechar que eran debidos a algún capricho pasajero de la luz y que al coger la flor ésta revalidaría su blancura. Ah, no cabe ninguna duda ahora. Los azules y los amarillos son reales y perdurables. El color fluye sin cesar por la tierra y ya podemos animarnos, pues pronto la vida les será restituida. Pero si hubiésemos dirigido la mirada hacia el cielo, habríamos advertido que una estrella se extinguía a medida que cada flor aparecía en la tierra. Ya los viñedos muestran de nuevo un valle rojo y dorado, las colinas se cubren de pinos y el dapple es sonrosado. Cantó un gallo y otro le respondió, y después otro más, un sonido fantasmagórico que seguramente no pertenecía a la tierra sonriente y triunfante, sino más bien a una de aquellas estrellas remotas que se desvanecían. Pero, ¿qué le pasaba a Ranulf? Se había puesto en pie de un salto y estaba inmóvil como un extraño brillo en los ojos. Y otra vez, desde una estrella aún más lejana, daba la impresión. Otro gallo cantaba y otro le contestaba. «El gaitero, el gaitero», gritaba Ranulf en voz alta y triunfante, y antes de que sus atónitos compañeros pudieran ponerse en pie, él ya había echado a correr por uno de los caminos de herradura en dirección a las colinas del confín. Y también se va a ir allá, el chiquillo. Capítulo 21. El viejo cabrero. Se quedaron petrificados unos segundos. Después el pánico se apoderó de Luke, y pidiendo a los pequeños que se quedaran donde estaban, salió en busca de Ranulf a todo correr. Mientras ascendía con gran esfuerzo por el sendero, de vez en cuando le gritaba irritado a Ranulf que regresara, pero la distancia entre ellos se iba haciendo cada vez mayor. Le zumbaban los oídos y la cabeza estaba a punto de estallarle. Parecía que estaba perdiendo todo sentido de la realidad. No era la tierra lo que pisaba, sino que corría por los desiertos espaciales carentes de aire. No sabría decir cuánto rato estuvo luchando, pues quien corre desesperadamente deja tras de sí el tiempo y el espacio.
pero al final desfalleció y se desplomó en el suelo sin aliento, exhausto. Cuando se hubo recuperado lo suficiente para tratar de reemprender la persecución, la manchita menguante que había sido Ranulf desapareció por completo. El pobre Luke lo maldijo tanto como a sí mismo. En aquel preciso momento escuchó un tintineo de cencerros. Por el camino de herradura se acercaba un rebaño de cabras y un pastor muy anciano, a juzgar por su figura arqueada, pues llevaba el rostro oculto por un capuchón. Cuando llegó a donde estaba Luke, el pastor se quedó quieto, inclinado fatigosamente sobre el bastón, y lo miró con ojos muy vivaces. «Ha corrido mucho, joven Maes, a decir por su aspecto», dijo con voz temblorosa. «Es usted el segundo joven que veo corriendo esta mañana». «El segundo», exclamó nervioso Luke. «¿Era el otro un muchacho de unos 12 años, pelirrojo y con un jubón de piel bordado en oro?» «Bueno, era pelirrojo, de eso no había duda, aunque con respecto al jubón...» Y tuvo un acceso violento de tos, y Luke tuvo que hacer uso de toda su paciencia para no zarandearlo por los hombros y sacarle lo que estaba a punto de decir. «Aunque con respecto al jubón, mi vista ya no es tan buena como lo fue una vez». «Oh, no se preocupe por el jubón», gritó Luke. «¿Lo paró y habló con él?» «Pero con respecto al jubón, usted se atreve a interrumpir a un anciano, usted. El jubón podía ser verde, aunque también puede que fuera amarillo, pero el joven caballero que vi no era el que usted persigue». «¿Cómo lo sabe?» «Porque él era el hijo del senescal, el que yo vi». «Pues por eso», dijo el anciano con orgullo, como si este detalle lo colocara en una posición de superioridad con respecto a Luke. «Pero es a él a quien yo persigo, el hijo del senescal, Maes Ranulf Chanticleer», gritaba excitado Luke. «Hace mucho desde que lo vio. Tengo que alcanzarlo». «Con sus piernas no lo conseguirá», dijo con sosiego el cabrero. «El joven caballero y tu jubón amarillo y su jubón amarillo y su pelo rojo deben de haber ya por el sendero que lleva a Amon-Gras en estos momentos». «¿Amon-Gras?» Luke lo miró asombrado. «Sí, Amon-Gras, de donde vienen los quesos. Verá, fue así. Soy el cabrero de la guardia de entre brumas que el senescal ha enviado para vigilar la frontera y evitar que vaya a usted a saber qué. ¿Y quién cree que llega corriendo al campamento de los guardias hace media hora con su jubón rojo y su pelo verde, sino su joven caballero? Alto», le grita el soldado de guardia. «Déjame pasar, soy el joven Maes Chanticleer», grita el muchacho. «¿Y a dónde va con tanta prisa?», preguntó al soldado. «Al reino de las hadas», dice él. Tendría que haber visto cómo se reían todos. Así que nuestro amigo se pone hecho un basilisco y les dice que se dirige al reino de las hadas y que nadie lo detendrá. Y naturalmente esto aún les hizo reír más a todos ellos. Pero aunque no le permitieron irse al reino de las hadas, el pequeño granuja, y aquí al anciano le sobrevino un ataque de carcajadas espasmódicas que le provocó otro acceso de tos. «Pues bien, como iba diciendo», prosiguió cuando se recuperó, «los guardias no le permitieron ir al reino de las hadas, pero le dijeron que cabalgarían con él de regreso a donde venía». «No, no, no lo haréis. Mi padre», decía, «no quiere que vuelva allí nunca más», y le sacudió ante su vista una carta firmada por el senescal, pidiéndole que abandonara la granja donde estaba y que por el momento se dirigiera a la granja de Jelly Green en Mongras. Por eso un soldado ensilló su caballo. ¡Ah, chinga! Este viejito se me hace muy sospechoso. Ensilló su caballo, el joven montó detrás y los dos partieron hacia Mongras por una de las cabañas del noreste que arranca más o menos desde la mitad de la carretera entre Swan y Mongras. Así que eso es todo, mi joven amigo. Aliviado, Luke lanzó su gorra al aire. «El pequeño granuja», exclamó con alegría. «¿Cómo no se le ocurrió decirme nunca nada de la carta que recibió de su excelencia? Y yo que llevo 3 días esperando esa carta y con dolor de estómago de la preocupación al ver que no llegaba, y además diciéndole que se marchara a un lugar concreto. Bonito susto el que me ha dado. Pero gracias, abuelo. Le quedó muy agradecido. Tenga esto para que beba a la salud de Maes Ranulf Chanticleer».
y habiéndose quitado un peso enorme de encima, volvió sobre sus pasos hacia el valle. Pero, ¿qué era ese débil sonido tras él? Recordaba sospechosamente al jo-jo-jo de aquel insolente Willy Wisp, que durante una temporada fue uno de los mozos de cuadra de su excelencia. Se detuvo y miró alrededor. No se veía a nadie, excepto al viejo cabrero en la distancia, inclinado sobre su bastón. Quizá lo que había oído no era otra cosa que el tintineo de los esteros de las cabras a lo lejos. Cuando llegó a la granja, se encontró un tumulto en ella. Los pequeños habían dado a Hassel un susto de muerte y confirmado sus peores temores con la noticia de que Miss Ranulph había salido huyendo hacia las colinas y que Miss Hampden había salido corriendo detrás de él. «Abuela», gritó Hassel retorciéndose las manos, «hay que enviar un mensajero inmediatamente al senescal». «Esos son tonterías, disparates», gritó la viuda enfadada. «Ocúpate de tus cosas, señorita. Mucho antes de que cualquier mensajero pueda llegar entre brumas, los muchachos estarán de vuelta sanos y salvos. ¿De verdad se fueron hacia las colinas? Ese Luke Hempen es una vulgar vieja. Solo está para que Miss Ranulph se divierta con él. Estará escondido detrás de un árbol y le dará un susto con un en toda mi vida había visto tanto alboroto por nada». Y dirigiéndose a los criados de la granja, que se apiñaban alrededor de los niños, los cuales llevaban el miedo y los nervios en la mirada, les dijo que se ocuparan de sus cosas y dejaran de prestar atención a más tonterías. Sus palabras parecieron sensatas, pero aún así no convencieron a Hassel. Su profunda desconfianza hacia la viuda se remontaba a casi tantos años como su propia edad, y su instinto ya le decía que la actitud de aquella mujer hacia Ranulph era hostil. Ni por un momento olvidó Hassel que ella, y no la viuda, era la legítima propietaria de la granja. Debería de una vez por todas hacer valer su posición en un abierto desafío a la mujer, informar de lo que había ocurrido a la gente del orden del distrito y enviar un mensajero a Miss Nathaniel. Pero como todo el mundo sabe, los derechos legales pueden verse reducidos a un pelele, un enclenque principito acobardado por sus tíos bastardos, la jurisprudencia y la mayoría de edad. No, la muchacha debería aguardar hasta que fuera mayor de edad o se casara, o sería quizá posible que se produjera algún cambio en la situación que alterara su relación con la viuda y destruyera el enquistado resentimiento, disfrazado de docilidad, que durante tanto tiempo como era capaz de recordar, había podrido su voluntad y doblegado sus acciones. Hassel apretó los puños y los dientes. Ella se impondría, por supuesto, y ahora, enseguida. Pero ¿por qué no concederles un rato, digamos, hasta el mediodía, para que regresaran? Sí, empezaría hasta el mediodía. Pero para entonces un avergonzado Luke llegó con la confesión de que Miss Ranulph les había tomado el pelo como había querido. Así que, señorita Hassel, si me da algo de comer para llevarme y me presta un caballo, iré detrás de este bribonzuelo hasta Montgrass. Pensar que se nos ha escapado de este modo, y sin decirme nunca que había tenido noticias de su padre, y yo aquí todos los días esperando una carta de su excelencia pidiéndonos que nos marcháramos enseguida y... Hassel arqueó las cejas y preguntó, ¿esperaba una carta ordenándole que se marchara? ¿Cómo es eso? Luke se ruborizó y farfulló algo de forma inaudible. Ella en silencio lo miró con fijeza unos segundos y le dijo tranquilamente, «Me temo que hizo bien si pidió al senescal que se llevara de aquí a Miss Ranulph». Luke le dirigió una mirada astuta y replicó, «Sí, me temo que este no es lugar para Miss Ranulph, pero si me perdona que sea tan franco, señorita, me gustaría hacerle una advertencia. No confíe en Endymion Lear, si no es en algo que vea con sus propios ojos, y nunca deje que su abuela la lleve de pesca». «Gracias, Miss Hempen. Pero me sé cuidar sola bastante bien», le contestó la muchacha altivamente, y sus ojos reflejaron ansiedad. Espero que encuentre a Miss Ranulph sano y salvo en Montgrass. Es todo tan, bueno, tan raro. Ese viejo cabrero, ¿quién se supone que era?
Uno se encuentra con gente extraña cerca de la marca élfica. Hágame saber que todo va bien. ¿Lo hará? Luke se lo prometió. Las palabras de Hazel le habían enfriado los ánimos y devuelto toda su ansiedad, y los 25 kilómetros hasta Moongrass, pese al caballo que llevaba, le parecieron interminables. Pero Ranulf no se encontraba en la granja Jelly Green, y Luke se asombró al encontrarse de que el granjero había estado esperando al muchacho, pues hacía ya algunos días que había recibido una carta de Miss Nathaniel, en la que quedaba bastante claro que éste suponía que su hijo ya se hallaba en Moongrass. De manera que a Luke ya no le quedaba nada por hacer allí, sino marcharse apesadumbrado a la mañana siguiente hacia Entre Brumas, donde, como ya hemos visto, llegó algunas horas más tarde de la partida de Miss Nathaniel. Están haciendo un mendigo desmadre estos pinches hadas. Capítulo 22. ¿Quién es Portunus? Un viejo choto. A medio camino hacia Swan, Miss Nathaniel amarró al caballo a un árbol y él se apoyó somnoliento a la sombra de otro árbol. Era mediodía, y cuanto más hacia al oeste iba, más calor hacía. Era como si cabalgara retrocediendo en el calendario. A todo esto se sobresaltó a causa de una pequeña carcajada sarcástica, y al mirar alrededor comprobó que a su lado había un anciano en cuclillas, de aspecto muy extraño y ojos muy brillantes. Por la grupa de mi tía abuela. ¿Quién es usted? Inquirió enfadado Miss Nathaniel. El viejo cerró los ojos y tragó saliva varias veces y contestó. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Aciértalo y entenderás el reclamo. Entonces dio una patada en el suelo con irritación, como si no hubiera sido aquello lo que deseaba decir. Algún viejo chiflado de pueblo, supongo, pensó Miss Nathaniel, y cerró los ojos con la esperanza de que el tipo se marchara al ver que no tenía ningún interés por la conversación. Pero el inoportuno visitante continuó agachado a su lado, dándole de vez en cuando pequeños golpecitos en el codo. Lo que resultaba exasperante cuando uno está acalorado y cansado y quiere dar una cabezadita. ¿Qué está usted haciendo?, le preguntó soliviantado, Miss Nathaniel. Flores rojas recojo y vacas azules ordeño. La historia de las horas muertas yo tejo. Así contestó el anciano. Ah, sí, ¿de verdad? Está bien. Me gustaría que se marchara ahora mismo a ordeñar sus ovejas rojas. Quiero dormir. Y se cubrió los ojos con el sombrero y simuló roncar. Pero enseguida se levantó de un salto exhalando un aullido de dolor. El viejo le había dado un codazo en el estómago y estaba de pie, observándolo con aquellos ojos sorprendentemente brillantes y con la cabeza un poco ladeada. «Tenga cuidado conmigo, anciano», le gritó enfadado Miss Nathaniel. «Es usted un incordio, eso es lo que es. ¿Por qué no puede dejarme en paz?» El viejo señaló con impaciencia el árbol, emitiendo pequeños sonidos inarticulados. Era como si una ardilla o un pájaro tuvieran el encargo de dar un mensaje que no podía entregar. De modo que se le acercó con sigilo, le puso la boca en la oreja y susurró. ¿Qué es un árbol y sin embargo no es un árbol? ¿Quién es un hombre y sin embargo no es un hombre? ¿Quién es manco y sin embargo puede dar golpes? ¿Quién es mudo y sin embargo puede contar secretos? El anciano retrocedió unos pasos, como si quisiera observar la impresión que sus palabras le habían causado, y se frotó las manos riéndose socarronamente. Supongo que debo seguirle la corriente, pensó Miss Nathaniel, de manera que dijo con tono amistoso, de acuerdo. ¿Y cuál es la respuesta a su adivinanza? Pero parecía que el viejo había perdido otra vez la capacidad de pronunciar una frase estructurada, y solo era capaz de repetir nerviosamente «cab, caba, cab, cab, caba, cab». Así que esa es la respuesta, ¿no? Está bien. Me temo que no me puedo quedar aquí toda la noche, tratando de adivinar sus acertijos. Si tiene algo más que decirme, ¿podría ser un poco más claro?
y recordó la vieja superstición que afirmaba que cuando el pueblo silencioso regresara a Dorimer, solo podría expresarse con adivinanzas y fragmentos rimados. Miró al anciano con ojos inquisitivos. «¿Quién es usted?», le preguntó, pero la respuesta fue la misma de antes. «Caf, cava, caf». «Inténtelo de nuevo. Quizá dentro de un rato las palabras le saldrán más fácilmente», dijo Maes Nathaniel. «Está tratando de decirme cómo se llama». El anciano cerró los ojos con fuerza, inspiró profundamente y, haciendo un tremendo esfuerzo, dijo muy despacio: «Coge tú, Oportunus, cava, cav. Me llamo Portunus». «Está bien, por fin lo ha sacado. Así que se llama Portunus, ¿no?». Pero el anciano dio una patada al suelo con impaciencia. «Mano, la mano», exclamó. «¿Es que quiere estrecharme la mano, viejo amigo?». Pero el anciano negó con la cabeza de mala manera. «Mano, granja», consiguió decir. «Cab, cava», y soltó una cantinela. «Cava y escarba, escarba y cava. Enjaeza la yegua para la caleza del granjero». Al fin Maes Nathaniel cejó en su empeño de encontrar algún sentido a lo que decía el anciano y desató su caballo. Pero cuando trató de montar, el viejo agarró el estribo y, mirándolo con gesto implorante, repitió: «Cava, cava, cava». Y Maes Nathaniel se vio obligado a quitárselo de encima con cierta brusquedad, pero incluso cuando ya lo había perdido de vista, oía cómo gritaba desde lejos: «Cava, cava». «Me pregunto qué trataba de decirme ese viejo», pensó. Al día siguiente, por la montaña, llegó a la aldea de Swan-on-the-Depot. Aquí el espectáculo otoñal acababa de alcanzar su espléndido apogeo. Los árboles amarillos y escarlatas ardían en su mudo proceso, propio de la estación, contra los inmutables coros de pinos, un color verde oscuro, en contraste con las colinas lejanas. «Por las manzanas doradas del oeste», farfulló Maes Nathaniel. «No tenía ni idea de que esas malditas colinas estuvieran tan cerca. Me alegro de que Ranulf se encuentre a salvo lejos de ellas». «Ah, sí, seguramente». «Lejos de ellas». Como había preguntado por el trayecto que debía seguir hasta la granja Gibberty, la emprendió por la carretera principal, adentrándose en el valle, el cual ofrecía un hermoso aspecto gracias a su colorido otoñal. La vendimia había acabado y las viñas estaban ahora doradas y rojas. Algunas de las estrechas y oblongas hojas de los cerezos silvestres habían mantenido su color verde botella, mientras que otras, en las mismas ramas, ya habían mudado al color rosa asalmonado, y las morenas alternaban entre el amarillo canario y el verde hierba. Los fresnos de montaña se habían transformado en un rosa intenso, más hermoso si cabe de lo que había sido sus bayas rojas, y con frecuencia a su lado crecía un olivo, como si se preparara amorosamente para sofocar el fuego con su tenue gris. Los abedules centellaban y se agitaban, como si cada rama fuera la dorada varita de un saurí, temblando al detectar el agua próxima y oculta, y por el sendero había olivos esparcidos con aspecto de estiércol negro y alargado. Era uno de esos misteriosos días de otoño que son intensamente radiantes, pese a que el sol está oculto, y en los que si uno mirara estos árboles reluciendo trémulos, podría creer que fueron ellos mismos la fuente de luz que fluía por el valle. De vez en cuando, una diminuta mariposa amarilla pasaba volando como una ojiza de ese color que cayera de uno de los abedules, y de tanto en tanto uno de los sangrantes retorcidos y señoriales alcornoques dejaba caer una bellota con un discreto golpe seco, como si quisiera así recordarnos que dirigía su propia y serena vida vegetal, ajena a la agonía que le asignaba la febril fantasía humana. Ni un alma encontró Maes Nathaniel al pasar por la aldea, aunque de vez en cuando veía en la distancia trabajadores que iban tras el arado a través de las viñas y cuyos ropajes aportaban un toque de azul que transformaba la estampa en un relato. También había humo azul que anunciaba los asentamientos humanos.
De vez en cuando, un gallo se pavoneaba arriba y abajo frente a una de las viñas, a la manera de un vendedor ante sus mercancías, alardeando, como si fuera un reclamo, de una cresta del mismo material que las hojas de la viña, pero de un tono más vivo. A lo lejos se veían gavillas de juncos puestos a secar que brillaban vacilantes entre lejanos árboles frutales en flor, blanquecinos y un tono gris rosáceo. Mientras tanto, por si los ojos no tuvieran suficiente para alimentarse con lo que veían, incluso los sonidos del valle resultaban pictóricos. Un repique de lejanos cencerros que advertían de la presencia de rebaños de cabras, el estruendo melancólico y ominoso que avisa de que en algún lugar un carretero está arreando a sus bueyes, y el distante ladrido de perros que anticipa la imagen de granjas y porches soleados. A medida que Maes Nathaniel iba avanzando sin prisas, sus pensamientos evocaron al granjero Gibberty, quien a menudo habría hecho el mismo paseo que ahora hacia él en la misma dirección, y también habría visto y oído exactamente las mismas cosas que él estaba viendo y oyendo en esos momentos. Sí, el granjero Gibberty había sido alguien que estuvo entre los vivos como él mismo, y eso ocurría con otros millones de personas, cuyos nombres nunca había oído Maes Nathaniel, y llegaría el día en que él también sería un prisionero. Confinado entre los muros de la memoria de otra gente, y más tarde dejaría incluso de ser eso, y se convertiría en simples palabras talladas en una piedra y nada más. Se preguntaba cuáles serían esas palabras. Un repentino deseo de abrazar a Ranulf se apoderó de él. Qué agradable hubiera sido pensar que su hijo estaría aguardando en la granja para recibirlo. Ya debía de estar cerca de finalizar su viaje, ya que en la distancia fue capaz de discernir la silueta de una mujer restregando su colada en uno de los lados de un abrevadero de piedra. Será la viuda, pensó, y un ligero escalofrío le recorrió la espina dorsal. Pero al acercarse más a la lavandera comprobó que se trataba de una muchacha bastante joven, y supuso que debía de ser la nieta Hassel, como así era en efecto. Guió a su caballo hasta su lado y le preguntó si esa era la granja de la viuda Gibberty. Sí, señor, contestó la muchacha lacónicamente, con esa actitud medio asustada, medio desafiante que era tan característica en ella. Vaya, entonces me indicaron mal. Pero aunque me dijeron que hallaría una granja floreciente y un gran rebaño de vacas, los muy tontos se olvidaron de decirme que el granjero era un pimpollo con faldas. Y le guiñó un pimpollo. y le guiñó un ojo jovialmente. No eran estas las maneras con las que acostumbraba a comportarse con las jovencitas. Sí, señor, usted ya está grande para hacer esas cosas. Su actitud hacia ellas carecía por completo de coqueteos burlones, pero se había inventado el papel que debía representar en la granja, y ya estaba empezando a asumir su nueva personalidad. Como se demostró más tarde, aquel cumplido inicial fue todo un golpe de suerte, pues a Hassel le dolía amargamente que no la tomaran por la legítima propietaria de la granja, y el saludo de aquel caballero, reconociéndola como tal, había derretido su frialdad y la había transformado en una sonrisa. Si ha venido a visitar la granja, estaré encantada de enseñársela toda entera, le dijo cortésmente. Gracias, muchas gracias, eres muy amable. Soy un comerciante de quesos de entre brumas, y en estos días, tal como está el negocio, uno no puede dormirse en los laureles si quiere mantenerse a flote. Es la competencia, nena, la competencia, la que mantiene despiertos a los tipos como yo. Diantre, recuerdo cuando no había más de 6 comerciantes de quesos en todo Entre Brumas, y ahora ya hay un montón solo en mi calle. Por eso pensé en personarme y echar una mirada por ahí y ver dónde podría conseguir los mejores quesos. No hay nada como cerciorarse uno mismo. Y emprendió una explicación elaborada y gratuita de todas las otras granjas que había visitado en su imaginaria ruta de inspección,
pero la que le había gustado más, dijo, había sido la de un viejo amigo suyo, y mencionó al granjero que vivía cerca de Montgrass, con quien posiblemente Ranulph y Luke se encontraban en estos momentos. En esto Hassel le dirigió una mirada inquieta y vacilante. Le preguntó si había visto a dos muchachos allí, uno mayor y otro pequeño, que era el hijo del senescal. ¿Se refiere a usted a Mary Ranulph Chanticleer y a Luke Hempen? Pues claro, naturalmente que los vi. Fueron ellos los que me dijeron que me acercara hasta aquí, y le estoy muy agradecido, pues he encontrado algo que bien merece la pena admirar. Una expresión de inefable alivio se asomó al rostro de la muchacha. «Oh, me alegro tanto que los viera», balbuceó ella. «Ajá, es evidente que mi amigo Luke ha aprovechado el tiempo, el muy zorro». Pero, pensó Miss Nathaniel, así que procedió a contarle un buen puñado de chismes y proezas imaginarias de Luke en su nuevo domicilio. El viejo y bromista comerciante de quesos se ganó enseguida la confianza de Hassel. Ella siempre se sentía más cómoda con los hombres mayores que con los jóvenes, y pronto estuvo charlando con el desenfreno que, en ocasiones, se observa cuando la gente naturalmente confiada, pero cuyas circunstancias la han convertido en suspicaz, encuentra a alguien que se gana de verdad su confianza. Y Nathaniel Chanticleer estaba, por supuesto, registrando cada palabra suya y queriendo enterarse de todo. «Pero niña, parece que todo sea trabajo y que no quede tiempo para jugar», exclamó al fin. «¿Es que no tienes fiestas ni distracciones?» «Algunas veces bailamos por la noche cuando el viejo Portunus está aquí». «¿Portunus?», exclamó él bruscamente. «¿Quién es ese?». Pero esta pregunta provocó de golpe que la muchacha fuera más cauta. «Un viejo tejedor que toca el violín», contestó ella con rigidez. «Un poco disminuido». Su única respuesta fue una mirada recelosa y otra pregunta. «¿Conoce usted a Portunus, señor?» «Bueno, creo que me lo encontré a medio camino entre Brumas y donde estamos ahora». Me pareció que el viejo le preocupaba algo, pero no consiguió expresarlo. He visto muchos locos que hablaban mejor que él. «Oh, muchas veces también he pensado yo lo mismo. Me refiero a que da la impresión de que desea explicar algo que tiene en la mente», dijo Hassel en otra oleada de confianza. «Es como si tratara por todos los medios de expresar alguna cosa. Muchas veces me sigue como si quisiera pedirme algo, y a veces creo que debería intentar ayudarlo y no ser tan ruda con él, pero me pone los pelos de punta, y no puedo evitarlo». «Te pone los pelos de punta, ¿verdad?» «Totalmente», exclamó ella, sintiendo un pequeño escalofrío, «sobre todo cuando lo veo atiborrarse de fruta verde. No lo hace como lo haría un ser humano, es como un insecto o un pájaro, y también es como un gato, porque siempre sigue a aquellos a quienes desagrada. Es desagradable, y también es rencoroso y malicioso, pero quizá no haya de extrañarse si...» y se cayó de golpe. Miss Nathaniel le lanzó una mirada inquisitiva y preguntó: «¿Sí qué? Oh, bueno, son tonterías de la gente de pueblo», dijo Hassel evasiva. «Es que, por ejemplo, ¿es uno de los que ustedes llaman el pueblo silencioso?» «¿Cómo lo ha sabido?» La muchacha lo miró con suspicacia. «Oh, lo he supuesto. He oído muchas cosas de ese tipo desde que estoy en el oeste. Bueno, ciertamente parecía que el viejo quería decirme algo, pero no puedo afirmar que fuera muy explícito. Decía una y otra vez cava, cava. Oh, esa es su palabra favorita. Las viejas del lugar aseguran que él quiere pronunciar su nombre. Verán, ellas creen que... bueno, que es un muerto que ha regresado, y que cuando estuvo en el mundo era un trabajador que se llamaba Diggory Carp». «¿Diggory Carp?», gritó él con brusquedad. Ella se sorprendió. «¿Lo conoció usted, señor?» «No, no exactamente, pero me parece que he oído ese nombre en alguna parte, aunque me atrevería a decir que por estos lugares es un nombre bastante común. Bien, ¿y qué dice la gente sobre ese tal Diggory Carp?» La joven parecía un poco incómoda. «No dicen mucho, señor, al menos a mí. A veces creo que estaría envuelto en algún misterio. Pero sé que era el tipo de persona feliz y amable que agradaba a todo el mundo, y que era un extraordinario violinista,
pero tuvo un triste final, aunque nunca he oído qué ocurrió con exactitud, y se comenta, y aquí ella bajó la voz confiándole un deje de misterio, que cuando un hombre se une al pueblo silencioso se convierte en malvado y rencoroso, aunque haya sido de natural bondadoso en vida. Y si fue tratado injustamente, como se dice que pasó, más malvado llega a ser, creo. A menudo tengo la sensación de que quiere contarnos algo, y me pregunto si tendrá algo que ver con la vieja piedra de Erma de nuestro huerto, de tanto que le gusta bailar alrededor de ella. ¿De verdad? ¿Y dónde está ese viejo Erma? Quiero ver todo lo que valga la pena, ya sabes, quiero aprovechar al máximo el dinero que me ha costado el viaje. Y asumió de nuevo la personalidad del tratante en quesos que durante los últimos minutos había abandonado sin darse cuenta. Mientras caminaba hacia el huerto, que se encontraba a cierta distancia del lavadero, dijo Hessel con inquietud: «Quizá no lo sepa, señor, pero yo vivo aquí con mi abuela. Al menos yo la llamo así, aunque no es mi abuela de verdad, y bueno, ella le tiene mucho cariño al viejo Portunus, y quizá estaría bien que no le mencionase que se ha encontrado con él». «Muy bien, no se lo mencionaré, de momento», dijo con una sonrisa forzada. Aunque el huerto estaba despojado de sus frutos, luciendo las hojas rojas y amarillas, y el maravilloso rojo rubí de las ramas laterales de los melocotoneros, el fondo del viejo Erma grisáceo tenía suficiente colorido, y además lo abrazaba una enredadera de tonos rojos y dorados. «Hola, ¿cómo están, personas bellas?» «Hola, Dina. Hola, Dina, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado la vida?» «Muchas veces pienso que es el espíritu de la granja», dijo tímidamente Hassel, observando a Miss Nathaniel para comprobar si estaba mirando a su viejo amigo de piedra. Pero ella se asombró, porque tan pronto como su acompañante posó la vista en el Erma, le dio una palmada en el muslo y se echó a reír. «Por el sol, la luna y las estrellas», exclamó, «aquí está la respuesta al acertijo de Portunus. El árbol que no es un árbol, el hombre que no es un hombre». Y le repitió a Hassel la única frase ordenada que Portunus consiguió articular. «¿Quién es manco y sin embargo puede dar golpes? ¿Quién es mudo y sin embargo puede contar secretos?», repitió a su vez la joven. «¿Puedes dar golpes y contar secretos, viejo amigo?», preguntó Hassel extravagantemente, golpeando la piedra grisácea cubierta de líquen, y se ruborizó y se rió, como si quisiera disculparse por la exhibición de infantilismo. «Y la Annie, estoy deprimido». «¿Por qué? ¿Por qué estás deprimido?» ¿O te estás deprimiendo más bien? «Ay, tengo calor». ¿Dónde me quedé? Allá. Dada la hospitalidad del campo, Hassel dio por sentado que su improvisado huésped había venido a pasar varios días en la granja, y en consecuencia se llevó su caballo a los establos y mandó que le dispusieran la mejor habitación. «Quiero hablar con alguien a veces. No tengo amigos en esta ciudad». ¿Estás en una nueva ciudad? La viuda también le dio una calurosa bienvenida cuando él bajó a comer al mediodía a la gran cocina. Cuando ya llevaban sentados a la mesa algunos minutos, Hassel dijo: «Abuela, este caballero acaba de llegar de la granja, que está cerca de Moongras, a donde se han ido el pequeño Maes Chantecler y el joven Hempen, y dice que los dos se encontraban la mar de bien, y que nos envían recuerdos cariñosos». «Sí», dijo alegremente Miss Nathaniel, siempre a punto para dar inicio a sus historias. «Mi viejo amigo el granjero está encantado con ellos». En entre brumas se decía que el pequeño Chantecler había estado enfermo, pero puedo asegurar que usted debe de haber hecho maravillas con él, pues tiene la cara tan redonda y lustrosa como un queso de Moongras. Quiero escuchar voces que no solo sean las de mi mamá, hermana y mi abuela.
Soy guajiro, pero vivo en Valledupar. No conozco. Desconozco esos lugares, pero entiendo. Entiendo eso, que en ocasiones se necesita escuchar una voz distinta. Ay, me perdí. Bueno, me alegro de que le agradara el aspecto de los dos jóvenes caballeros, señor, dijo la viuda satisfecha, pero el relumbre de una sonrisa inquietante se le traslució en la mirada. Acabada la cena, la viuda y su nieta fueron a atender sus diversas ocupaciones, y Miss Nathaniel se marchó a pasear de un lado para otro, pensando. Una y otra vez sus pensamientos regresaron al viejo Portunus. ¿Sería posible que éste hubiera sido alguna vez Diggory Carp y que hubiera vuelto a rondar por sus viejos dominios para intentar transmitir un mensaje? Era característico en Nathaniel Chanticleer que las posibles metafísicas de una situación le preocuparan antes que las prácticas. Si Portunus era, en verdad, Diggory Carp, a estos campos de rastrojos y viñas o a estos árboles rojos y dorados se les habría privado de su serenidad y de su estabilidad, ya que él se dio cuenta de que el bálsamo espiritual que había hallado en las cosas silenciosas era la simple confirmación de que las pasiones y sufrimientos del ser humano no tenían significado, ni raíces ni durabilidad, y no formaban más parte del paisaje del mundo que las volutas de humo azul que de tanto en tanto llevaba el aire por el valle, procedentes de las hogueras otoñales de rastrojos y desperdicios, y que podía verlas serpenteando por el aire como espectros azules, por dentro y por fuera del follaje de los árboles. De mi ciudad natal a donde vivo son 4 horas. Y 4 horas. No, pues sí está gacho. Pero bueno, uno puede decir que hacer 4 horas para visitar a tus amigos y demás. Yo tengo amigos que viven en el mismo sitio donde yo y rara vez los veo. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? Sí, el mensaje de las cosas silenciosas, aunque nunca hasta ahora lo había escuchado con claridad, había sido siempre que el reino de las hadas no era otra cosa que una quimera. Existía la vida y la muerte, y eso era todo. Mas, ¿le había consolado siempre ese mensaje? A veces se había estremecido en la compañía de las cosas silenciosas. Sí, murmuró soñador y suspiró. Pero ya había cedido lo suficiente a vanas especulaciones. Había que hacer algunas cosas. Si Portunus era el fantasma de Diggory Carp o sencillamente un viejo tejedor chiflado, era evidente que sabía algo que quería comunicar y que guardaba relación con el Lerma del huerto. Era posible que no tuviera nada que ver con el asesinato del granjero Gibberty, pero con el recuerdo de la zapatilla bordada, fresco en la mente, se percató de que sería una absoluta locura desatender cualquier posible pista. Repasó mentalmente todas las palabras del anciano. Cava, cava, cava. Esa palabra había sido en todo momento la clave recurrente. Entonces tuvo un remalazo repentino de inspiración. ¿Por qué no había de ser considerada aquella palabra en su sentido original? Porque, en lugar de las primeras letras del nombre de Diggory Carp, ¿no podía tratarse de la orden de cavar con una pala? En ese caso, quedado claro que el lugar para cavar era debajo del Lerma, y decidido que eso haría tan pronto como se le presentara una oportunidad. Ok, dejo de grabar esto.